Los que han estado siguiendo las enseñanzas que hemos tenido, le hemos titulado a este ciclo de enseñanzas, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Y es un tema de alguna manera bastante llamativo, pero nosotros queremos más que sea llamativo, que sea de bendición para todos los presentes. Y hemos abordado, para aquel que no tenga la oportunidad de escucharlo, pues ya 9 enseñanzas de las cuales hemos entendido el porqué o los porqués, cómo son peligrosos para la vida de un creyente o la vida de un cristiano, de cómo el diablo quiere manipular el sufrimiento en la persona para que se aleje de Dios y para que no busque con denuedo su salvación, o aquel que es salvo pueda volver atrás, pueda mirar atrás. Y eso es algo que lo hemos visto en muchos lugares. Pero también hemos visto que hay algo más que el sufrimiento. Podemos aprender en la adversidad y en el sufrimiento, y podemos vencer inclusive con la ayuda de Dios del sufrimiento y del dolor. Podemos aprender muchas cosas, pero podemos mirar más allá del sufrimiento. ¿Y qué hay más allá del sufrimiento? Bueno, está Dios, está la vida eterna y están muchas bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. El día de hoy vamos a concluir este ciclo y le hemos titulado la enseñanza El fin del sufrimiento. ¿Será que habrá un final del sufrimiento? ¿Será que algún momento acabará el sufrimiento para la vida de un creyente, para la vida de un cristiano? Bueno, quiero decirte que a estas alturas, amados amigos y hermanos, han fallecido en este tiempo de dificultad y de enfermedad, ya sea por el COVID-19, que es muy famoso, o ya sea por otras enfermedades y otras situaciones. Y en este momento puede haber muchísima gente en el mundo que se debate entre la vida y la muerte por esta enfermedad o por cualquier otra situación. La cuestión no es la muerte, sino la cuestión es cómo la enfrentamos. Y la cuestión es si estamos preparados o no estamos preparados. Pero si tú eres cristiano, o si tú quieres ser cristiano, Jesucristo no nos engaña. Y entonces Jesucristo siempre le dejó muy claro a los que le querían seguir acerca del sufrimiento, acerca de este tema tan importante que hemos estado abordando. En Marcos capítulo 10, versículo 28, si puedes abrir la Biblia, Marcos capítulo 10, versículo 28, entonces Pedro empezó a razonar. Pedro, si te das cuenta, era alguien que razonaba bastante las cosas y le preguntaba a la gente más cercana a Cristo, le preguntaba muchas cosas. Juan también lo hacía en ocasiones, pero Pedro, te das cuenta que hay muchos acercamientos con Jesús. Y entonces Pedro, con la confianza y con el razonamiento que tenía, le comenzó a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y eso es muy interesante, porque hay muchos falsos cristianos o gente que enseña mala palabra y te explican que el apóstol Pedro dejó a su familia y que dejó a sus hijos y que dejó todo para seguir a Cristo y los abandonó y fue irresponsable. Pero eso no fue así. Este hombre seguramente tenía cuidada a su familia en ese tiempo donde siguió a Jesús, pero era un momento de preparación y un momento en el cual él tenía que estar con Cristo. Eso es muy importante que lo podamos entender. También, por otra parte, cuando Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, quiere decir que de alguna manera el amor a Dios es tan grande, es tan alto, que el amor a las demás personas pareciera que no es amor. Por eso otra parte de la Escritura dice: quien no aborrezca a su padre, hermano, hermana, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que los odies, sino quiere decir que el amor a Cristo es tan grande, es tan alto, que comparado con el amor a los demás no es tan importante. Si tú quieres ser cristiano, o si tú eres cristiano, tú entiendes esto: amar a Dios es lo más alto que existe en esta vida. Y amar a Dios no es amar una religión, o amar una congregación, o amar a un pastor, o grupo de pastores, no. Amar a Dios es amar a la persona de Dios, amar su palabra y guardar sus mandamientos por amor y no por imposición. Entonces Pedro, explicando el pasaje, empezó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras,
Y hasta aquí quiero hacer una pausa en el pasaje, porque muchos falsos grupos también hacen énfasis que si tú le das al pastor o a los grupos de prosperidad, lamentablemente son esos grupos, le das tus casas, les das tus carros, les das tus bienes, tus propiedades, Dios te va a devolver, aquí dice la Escritura, 100 veces más en este tiempo, en esta tierra las cosas. Y mucha gente por avaricia escucha ese mensaje y le llama la atención porque dice, oye, pues es una buena casa de bolsa, es una buena inversión. Si yo le doy los títulos de propiedad a la iglesia, ¿verdad? Es lo que ellos entienden, Dios me va a devolver 100 casas. Si yo le doy la factura de mi carro a esta iglesia, Dios me va a dar 100 carros más, 100 vehículos. Entonces, la persona lo hace no de corazón, sino la persona lo hace por avaricia. Y la gente que predica aquí en el púlpito y dice eso es por avaricia, y la gente que lo escucha es por avaricia, entonces se juntan el grupo de avaros y creen que de esa manera se interpreta este pasaje, pero eso no significa este pasaje. Lo que significa este pasaje es que Dios en esta tierra nos va a recompensar, pero la recompensa mayor no está en esta tierra. Porque si tú ves al apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la historia, murió decapitado. Entonces, pareciera que no aplicó ese texto aquí con él. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo, murió crucificado. Y pareciera que casi todos los apóstoles murieron de maneras terribles, humanamente hablando. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Bueno, que cuando tú tienes a Dios en tu vida, la verdad, lo más importante siempre va a ser obtenerlo a Él. Tengas o no tengas, como decía el apóstol Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo he sido instruido y en todo he sido preparado. Y puede ser, seamos sinceros, que tú recuerdes los momentos difíciles de esta tierra, tú que eres creyente o tú que eres cristiano. Pero seamos sinceros, ¿cuántas bendiciones hemos tenido? Hemos tenido trabajo, hemos tenido familia, hemos tenido momentos muy agradables. El diablo quiere que recordemos los momentos desagradables. El diablo quiere que recordemos los momentos de dolor, de tristeza y de soledad. Pero en esta tierra yo te aseguro que tú has tenido momentos muy agradables con personas que tú has amado, con tu familia, con personas que Dios te ha permitido conocer. Eso quiere decir que en esta tierra tú has sido recompensado. Pero aquí hay algo que los falsos pastores de la prosperidad no predican. Aunque has recibido muchas bendiciones en esta tierra, fíjate la palabra que viene ahí en Marcos capítulo 10, versículo 30. Todo esto viene con un añadido, y el añadido es con persecuciones. El que quiera vivir justa y piadosamente en esta vida, va a padecer persecuciones. ¿Tú quieres ser cristiano? Vas a ser perseguido. Vas a ser perseguido en tu trabajo, vas a ser perseguido en tu familia, vas a ser perseguido por tus vecinos, vas a ser perseguido por un mundo que no quiere a Dios, que no ama a Dios, que no está dispuesto a seguir a Dios. Tú vas a ser perseguido. El diablo entonces nos recuerda esto y nos hace ver la cruz como algo detestable o como algo que no debemos seguir, pero no es así. Ciertamente Dios nos dará la fuerza y Dios nos dará la gracia para pasar los momentos de dificultad, aún los momentos de persecución. Creo que con esto concluimos el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada era entender que los cristianos tienen como marca, tienen como sello sufrir por causa de Cristo, y ese es un privilegio. No cualquiera tiene el privilegio de ser un mártir, no cualquiera tiene el privilegio de llevar las marcas del Maestro, no cualquiera le es dado, le es concedido beber la copa que Cristo bebió. Mucha gente no entiende que esa copa es el sufrimiento y el dolor. Y algunos tienen ese privilegio, pero solamente los cristianos. Pero el día de hoy no vamos a abordar más ese tema, sino que vamos a empezar con el tema que estamos comentando, que es el fin del sufrimiento. Y este precioso pasaje de Marcos 10:30 termina de la siguiente manera. O sea, te especifica lo que vas a recibir en esta vida. ¿Qué vas a recibir en esta vida? Dios te ha bendecido y te va a seguir bendiciendo. Aunque hay momentos difíciles, hay momentos de mucha bendición. Con persecuciones, ya quedó claro. Pero entonces te deja ver lo que viene en el futuro. Si tú eres fiel, si tú permaneces con Cristo, si tú crees en Cristo,
Si tú mueres en esta vida para ti mismo y dejas que Cristo viva en ti, dice que en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, no te engaña. No te dice que aquí se va a acabar el sufrimiento en esta tierra. No, no te engaña Dios. Te está diciendo, inclusive, el sufrimiento va a ser hasta que te mueras en esta vida. Pero si tú crees en Cristo, en el siglo venidero, ahí. Otra parte de la Escritura que es Mateo capítulo 19, versículo 29. Es el mismo pasaje. Es la misma historia. Tú lo puedes estudiar en tu casa. Pero Mateo 19, versículo 29 termina de la siguiente manera. El versículo. Dice lo mismo, más o menos el contexto de Marcos 10:30, pero Mateo 19, 29 dice, heredará la vida eterna. ¿Tú sabes qué es una herencia? Como cuando alguien se muere y te deja esta casa, o te deja un vehículo, o te deja una propiedad, y te dice, esa es tu herencia. Alguien malnombra que me heredó en vida. No, la herencia no es en vida. Cuando alguien te da en vida, más bien te lo está regalando. Alguien dice, es que me adelantó mi herencia. No, la herencia es cuando alguien muere. La herencia es el futuro. Ese es el término legal de la palabra herencia. Está heredando. Y hay cláusulas para la herencia, ¿verdad? Y a veces dice, no, no puede vender a tal y tal y tal, solamente puede intercambiar entre hermanos, solamente va a ser utilizado para eso, pero queda como albacea o queda como responsable. Y aunque no es una clase obviamente de leyes, pero tenemos que entender porque la Biblia dice herencia por algo. Y dice que tu herencia no vas a recibirla aquí en la tierra. Que mi herencia no va a ser recibida aquí en esta vida, sino que la herencia va a ser recibida en la gloria si terminamos la carrera con dignidad. Si llegamos a la vida eterna con Dios. Porque todos vamos a llegar a la vida eterna, pero algunos lo van a hacer sin Dios y algunos lo van a hacer con Dios. Y algunos que creen que están bien con Dios porque leen la Biblia o porque oran o porque va a un grupo o porque sus padres son pastores o porque su familia son gente que sabe mucho de la Biblia, están equivocados. Nadie va a entrar al cielo si no es por Cristo. Y sin un verdadero arrepentimiento y fe que salva, nadie podrá entrar al cielo. Y sin una vida nueva en esta tierra, y sin morir al yo en esta tierra, para que Cristo viva en nosotros, nadie va a llegar a la gloria eterna. Por eso es que hemos estado invitando a todos los que escuchan este ciclo, si no son cristianos, a que puedan entregar su vida a Dios, a que puedan buscarle de todo corazón, y que entiendan que el fin del sufrimiento, o como comentábamos en la enseñanza pasada, como el último punto de cómo podemos no solamente aprender, sino vencer en la adversidad. Un último punto muy importante de esa enseñanza era recordar la gloria del cielo. La gloria del cielo. Imagínate en tu mente en este momento, imagínate ahí donde tú estás, en tu casa, imagínate por un momento cómo será el cielo. No habrá narración y la Biblia nos explica algunas cosas, pero nuestra mente no alcanza a entender cómo será el cielo. Hay gente que supuestamente ha muerto y ha regresado a la vida y te dicen un poco cómo es el cielo o el infierno, pero ni aún así ellos te pueden expresar bien lo que es el cielo. Y la Biblia solamente te deja ver lo necesario para que tú entiendas, se te antoje el cielo y para que tú entiendas y yo pueda entender que habrá un lugar especial. Y de eso te quiero hablar el día de hoy, del fin del sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. El apóstol Juan narra todo lo que Cristo le dejó ver. Una revelación preciosa y gloriosa para todos nosotros en este final de los tiempos. Apocalipsis 21, 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, la tierra y el cielo como los conocemos pasarán, como Jesús dijo, mas la palabra de Dios no pasará, esa será eterna para siempre. Y el mar ya no existía más, o sea, se va a acabar todo lo que tú y yo conocemos. Todo se va a acabar.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Quién es la esposa de Dios? La iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? ¿Son las paredes? No. Hay mucha gente que se dedica toda la vida a hacer grandes templos, de 3, de 4 pisos, con aire acondicionado, con estacionamientos grandes, lujoso, con alfombra, con buen aire acondicionado, con buenas instalaciones. Esa no es la iglesia. Hay otras agrupaciones que dan membresías para decir, no, tú eres parte de esta agrupación, de esta organización. Esa no es la iglesia tampoco. La iglesia es esa esposa ataviada. La iglesia es esas personas dispuestas, esperando a Cristo. ¿Y cómo están ataviadas? El tema es preciosísimo. Pero para aquellos que están buscando a Dios, son aquellas personas que se han arrepentido completamente de sus pecados. Son aquellas personas que han creído en Jesucristo y han sido lavados con su sangre preciosa. Y ahora como sello es la santidad y como vida natural el fruto del Espíritu Santo. Son evidentemente y claramente son cristianos, no son parte de una organización, sino son parte del cuerpo de Cristo. Son esa esposa ataviada. Los judíos, para cuando una esposa se casa, tienen 2 partes en el matrimonio. Uno es el desposorio y otro es cuando ya se consuma el matrimonio. Pero para ellos el desposorio es como un matrimonio, también es un pacto muy serio. Y el día en que la esposa es entregada o la novia es entregada, porque es lo mismo, ya es esposa porque está comprometida. Si tú eres cristiano, ya estás comprometido con Jesús. Y el compromiso es hasta el final. ¿Tú sabes qué le pasaba a una persona desposada? Si fornicaba en el desposorio, lo mataban. Era una deshonra grandísima. Por eso es que María, tú lees en la Escritura, cuando sale embarazada está desposada y eso era algo vergonzosísimo. Era algo muy delicado para su tiempo. No existe el noviazgo en la Biblia. No existe. Mundano, así como lo conocemos, que hoy experimenta con una y luego con otra y con otra o con otro. Eso no existe en la Biblia. Entonces este compromiso tan fuerte de desposorio se consumaba el día en que evidentemente unían sus cuerpos, se hacía una ceremonia preciosísima y la esposa estaba ataviada. ¿Y sabes cómo estaba ataviada? Con joyas, estaba ataviada con un vestido limpio, blanco, resplandeciente, como dice la Escritura, precioso, primoroso. ¿Has visto la expresión de Cantar de los Cantares? ¿Has visto la expresión en el Apocalipsis acerca de la novia, de la esposa, de la iglesia? La verdad es que es muy precioso entender que va a haber una boda. Y el marido, tú bien sabes, que es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en ese contexto tan glorioso, seguimos leyendo Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dios mismo morará con nosotros. Imagínate cuando tú tienes de vecino al presidente municipal de este lugar, o si tuvieras de vecino al gobernador o el presidente de la República, el presidente de Colombia o el presidente de México, de cualquier país. ¡Qué honor tan grande! Pero tú vas a tener como vecino a Dios mismo, o sea, Dios va a estar ahí. Lo precioso del cielo, primeramente, que tú debes de entender es que Dios va a estar ahí y va a estar ahí eternamente. Cristo va a estar ahí. El Espíritu Santo va a estar ahí. Y entonces tú vas a ser un invitado de honor. Tú vas a ser alguien muy privilegiado si llegas a aquel lugar. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuándo llega el fin del sufrimiento? Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuándo van a ser limpiadas las lágrimas? No en esta tierra, va a ser en la tierra venidera, en el cielo venidero. Y ya no habrá muerte. La gente ya no va a enfermar, la gente ya no va a morir,
La gente ya no va a padecer, la gente ya no va a sufrir. Cuando tú ves a un familiar que está sufriendo y está doliendo, o tú mismo estás tal vez en la cama en este momento sufriendo. Tenemos amados hermanos y amigos que están sufriendo en este momento. Ya no habrá esa enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Ya no habrá esa congoja, o ya no habrá ese sentimiento cuando te dicen, es que ya murió, es que va a morir. Ya no habrá esa preocupación, ya no habrá nada de eso. Ya no habrá la incertidumbre que tú sientes, o el dolor, o la tristeza porque algo te está pasando, o porque el diablo te está metiendo en la cabeza muchas ideas que no son correctas. Ya no habrá nada de eso. Ni habrá más llanto. Como cuando en la noche le lloras a Dios, o no conoces a Dios y lloras ahí y estás insatisfecho o vacío, o sientes que te hace falta algo y te quebrantas. O cuando lloras de manera correcta por un ser querido o amado, que a lo mejor sientes que te ha traicionado. O cuando alguien llora porque siente que ya no está su papá, ya no está su mamá y los extraña. O por cualquier razón que lloremos. De manera correcta, ya no habrá ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero no queda ahí la historia. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y en el capítulo 19 tú lo puedes estudiar en tu casa. Al que se le llama fiel y verdadero es a Jesucristo. Él es fiel y Él es verdadero. Entonces las palabras de Cristo son fieles y son verdaderas. Él no miente, Él no engaña. Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Él no cambia, Él es por siempre, Él es eterno, Él es verdadero. Podemos confiar en Él. Tú puedes dudar de mí, yo soy un ser humano. En algún momento, si yo me descuido, yo pudiera caer de las cosas de Dios. Tú puedes descuidar de tu prójimo, tú puedes desconfiar de quien sea, en el sentido de que nadie es infalible, solamente hay uno. Él es fiel y Él es verdadero. Y ese es Dios. Y ese es Dios. Y tú tienes que tener ese encuentro con Jesús, con Dios. Tú tienes que tener esa relación con Él. Él quiere que la tengas. Qué precioso será entender cuando se describe esa santa ciudad como el lugar en donde Dios enjugará toda lágrima, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que el final de la historia no es aquí en la tierra. No es aquí en la tierra, es allá en el cielo. Por eso para mucha gente que no es creyente, para mucha gente que piensa que es cristiana, pero no lo es, no le es apetitoso el cielo. No deja de ver sus programas inmundos en la televisión, no deja de estar en la inmoralidad, en la fornicación, no deja de estar en los robos, en las mentiras, en los chismes, porque no creen en el cielo, porque no les son deleitosos, porque creen que la tierra se aferran a la tierra y agarran todo lo que es de la tierra y viven para las cosas terrenales. Olvidan que la Biblia dice que somos extranjeros y somos peregrinos. Y ocupas de la tierra lo que te haga falta, pero no te puedes aferrar a lo que va a desaparecer. Aquí te está diciendo la Biblia, todo va a desaparecer. Tu casa va a desaparecer, tus propiedades van a desaparecer, tu vida, tu cuerpo, el mío, el de tu familia, todo va a desaparecer. Tenemos que construir para lo eterno, para lo venidero. Tenemos que prepararnos para la eternidad. Y de eso se trata esta enseñanza. Quiero contarte un relato de un hombre que se estaba despidiendo de su familia. Y entonces estaba a punto de morir, pero el hombre era cristiano. Su esposa era cristiana y de sus 3 hijos, 2 eran cristianos, pero el menor no era cristiano. Se despidió de ellos y entonces en la cama empezó a decir a la esposa, esposa, tú has sido fiel, yo te he conocido desde la juventud, te he amado, me has amado, Dios nos ha ayudado y desde el día en que yo te conocí, mi vida no va a ser la misma. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, te doy gracias por todos estos años, y empezó a despedirse de una manera muy preciosa. Y cuando se despidió de la esposa le dijo, esposa, yo te quiero decir buenas noches. Buenas noches porque cuando yo cierre los ojos será como el dormir, pero cuando los vuelva a abrir, yo te voy a ver.
Yo sé que yo te voy a ver en la eternidad. Y entonces se despidieron, se abrazaron, y entonces fue con sus otros hijos. Y ahora con los hijos empezó a despedirse del mayor y le dijo, mira, te encargo a mi familia, te encargo a tu mamá, te encargo a tus hermanos, vas a ser el varón de la casa. Lo abrazó, lo besó, se despidió. Y cuando llegó el segundo, exactamente igual. Se abrazó, se despidió y a los dos hijos les dijo lo mismo, buenas noches. Porque ustedes en su juventud han entregado su vida a Dios, porque ustedes son muchachos de bien, porque ustedes, yo sé que un día nos vamos a volver a ver. Pero cuando llegó al final, al hijo más pequeño, el padre con lágrimas en los ojos, como con los demás, sin distinción, lo abrazó y lo besó y le dijo lo especial que era. Le dijo lo importante que era para él también. Pero le digo, hijo, yo no te puedo decir como a tus hermanos o como a tu mamá buenas noches, porque ciertamente tú no eres cristiano. Y aunque te quiero demasiado, no te puedo engañar. La Biblia no falla. A ti te digo adiós para siempre. Cuando dijo estas palabras, el padre con el hijo lo dejó reflexivo y lo dejó quebrantado, de tal manera que el hijo fue a su cuarto, dice esta historia, y empezó a reflexionar las palabras de su padre. Y dice esta historia que ese muchacho empezó a reflexionar su vida y empezó a pedirle perdón a Dios y a arrepentirse de corazón. Y entendió que la vida que venía era más importante que la vida que estaba aquí. Y entendió que los placeres de este mundo iban a pasar, pero iba a pasar toda una eternidad sin Dios, sin sus seres queridos, sin los que amaba. Como que la eternidad le abrió de par en par en ese momento a sus ojos, a su vida, a su corazón. Y de manera sincera, ese muchacho se arrepintió y creyó en Jesucristo. Cuenta esta historia que antes de morir el padre, antes de morir, el hijo todavía se acercó llorando y le dijo, papá, hace rato, hace algunas horas que me estabas diciendo esto, yo reflexioné y él le contó toda la historia. Y le dijo, papá, ahora tú y yo nos vamos a ver. Y el papá le dijo, ¿cómo que tú y yo nos vamos a ver? Sí, papá, porque yo he creído en Cristo, porque Cristo ahora es lo más importante para mí, porque Cristo es mi Dios, porque Cristo es mi Señor. Y entonces se despidieron. Yo quiero decirte algo. Mucha gente cuando muere le dicen descansa en paz, y eso no es cierto, es una mentira. No descansa en paz. Mucha gente sufre y sufre peor. Y sufre en la eternidad. El fin del sufrimiento solamente será para aquellos que entreguen su vida no a una religión, sino a Cristo, y que valoren quién es Jesús en esta tierra para poder valorarlo en la eternidad. Vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 16, versículo 25. Este es un relato y no es una fábula, como dicen los testigos de Jehová, ni otras sectas. Este es un relato, es algo real, es algo que pasó. Y es la historia de un hombre muy rico y de un hombre muy pobre llamado Lázaro. Tú sabes bien lo que pasó. Se murió el rico y se murió Lázaro. Y el rico fue enviado al infierno, al Hades. Y Lázaro fue enviado al seno de Abraham, que algunos le llaman también el paraíso. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Es decir, que el rico recibió bienes en esta vida, claro. Como dijimos, todos hemos recibido bienes en esta vida, pero hay gente que le va mejor y tú dices, oye, pero ¿por qué ese sí hace lo malo? ¿Por qué ese es un pecador? ¿Por qué ese es un corrupto? ¿Por qué ese es un ladrón? ¿Por qué ese es un fornicario? ¿Por qué le va bien? Pues porque hay gente que recibe cosas buenas en esta vida. Y dice la Escritura, y Lázaro también males. Oye, pero si Lázaro era justo, Lázaro era un hijo de Dios, Lázaro era alguien que amaba a Dios, ¿por qué recibió males? Bueno, porque un mismo acontecimiento pasa a justos y pasa a injustos. Pero la Escritura dice, pero ahora este es consolado aquí. Y esta palabra estoy seguro que Jesús la puso aquí en la Biblia. Permitió que estuviera aquí para que tú y yo pudiéramos dar un vistazo a la eternidad y que tú entiendas que tú vas a ser consolado. Que tú vas a ser consolado para siempre en el cielo. Y yo quiero que tú y yo podamos entender que la consolación
La mayor consolación no viene de un pastor, no viene de tu papá ni de tu mamá, que son gente que te ama bastante, obviamente. La mayor consolación viene de Cristo. Este es consolado aquí. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padecimiento, tribulación, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte física, lo que tú vivas aquí no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse a los que creen. Mateo capítulo 5, versículo 12, nuestro Señor Jesucristo menciona, Mateo 5, 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra herencia, vuestra medalla, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿En dónde? En los cielos, no aquí en la tierra. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, cada que un cristiano verdadero padece, cada que un cristiano verdadero sufre, empieza como a acumular y acumular y acumular y acumular y acumular más gloria, más peso de gloria, pero en la eternidad. Por eso es que aquel que ha sido más traicionado, aquel que ha sufrido más, aquel que ha llorado más, será más consolado en la eternidad. Claro, nadie está buscando sufrir más, nadie está buscando padecer más, pero si Dios lo permite, yo quiero decirte a ti, o a todo aquel que nos esté escuchando y viendo, que Dios tiene algo muy especial en la eternidad para ti. Como decía Hudson Taylor, un gran misionero a la China, pareciera que Cristo escoge a sus mejores soldados para que pasen las mayores pruebas, las mayores dificultades. Vamos avanzando en la enseñanza. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. No miramos nosotros las cosas que se ven. Es un error mirar los bienes materiales que tenemos como lo más importante. Es un error mirar lo que nuestros ojos pueden palpar, lo que nuestros ojos pueden percibir, sino las que no se ven. Para nosotros las cosas que tenemos que ver son las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Todo esto es temporal. El que está a tu lado es temporal. El cuerpo es temporal. Los bienes son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Como bien dijera un amado hermano, de este mundo y de esta tierra yo no quiero nada. Yo no quiero nada de esta tierra. Pero del cielo yo quiero todo. Yo quiero todo lo que sea del cielo. Yo quiero todo lo que está ahí con Dios y en la gloria. A estas alturas, yo quiero decirte que muchos de los presentes terminarán este ciclo de enseñanzas y no habrá pasado nada en sus vidas. Que muchos de los presentes habrán dicho, acumulé más información. Tal vez otros fueron consolados y fueron fortalecidos en momentos importantes. Pero lo más excelente sería poder saber que mucha gente cree en Cristo a través de estas enseñanzas y que mucha gente anhela llegar hasta allá al final con Dios. Estas últimas porciones de la Escritura son para cristianos, pero aún si tú no eres cristiano, para que tú entiendas cómo es que un cristiano se prepara para el final. Yo estaba hablando hace unos días con una amada hermana que está enferma, probablemente parta con Dios. Pero la persona me animaba, la persona me fortalecía a mí en lugar de que yo la fortaleciera. Y está preparada, está dispuesta. Y a lo mejor está viéndolo desde México o su familia. Pero cuando tú escuchas a gente que cree en Dios, tú te das cuenta cómo ha sido fortalecida, cómo ha sido preparada. Eso no es humano, eso solamente Dios lo puede hacer. Puedo leer en Romanos 8:35 para ir concluyendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Claro, si tú no eres cristiano, pues tú no puedes entenderlo porque tú no amas a Cristo realmente. Pero si tú eres realmente cristiano, pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a estas alturas, si tú eres realmente cristiano y no dejas de valorar el amor tan grande que Cristo te tiene, que Cristo te tuvo, la paciencia tan grande cuando no éramos cristianos, cuando Él nos trajo hasta aquí, yo te digo una cosa, todo lo de esta tierra pierde valor. Todo pierde valor. Todo pierde sentido en comparación de lo que viene. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni siquiera esta vida, todo lo que pueda haber en esta vida, ni ángeles, un ángel no se puede obstaculizar, ni siquiera pensando que Satanás es un ángel caído, también aplica. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El fin del sufrimiento tiene que ver con que tú entiendas que ese fin no vendrá en esta tierra. Ese fin vendrá en la eternidad. Y tal vez meses adelante o años adelante, si Dios lo permite, y tú escuches esta enseñanza y tú entiendas, todavía estoy en este cuerpo, todavía estoy en este mundo, todavía estoy en este plano del sufrimiento y del dolor, de la injusticia, de la desigualdad, de la enfermedad, de la muerte. Pero yo prosigo al blanco. Yo prosigo al llamamiento que me está dando Jesús. Y quiero terminar esta enseñanza leyendo algunas porciones del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, Jesús dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Te vuelvo a recordar el premio, la herencia, esa está hasta el final, no es al principio, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si tú fuiste humilde en esta vida, si tú fuiste humilde en este tiempo, si tú te humillaste, tú dijiste, yo no soy nada, yo no soy cristiano, yo estoy mal, la verdad, yo vivo una vida desordenada, pero yo mejor me humillo. El que se humille será exaltado. Pero si tú sigues de la misma manera, te aferras a una religión, te aferras a tu religiosidad, te aferras a tu pecado, quieres más a tu pecado, quieres más las cosas de este mundo, cada quien tendrá su recompensa, según sea su obra. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, por favor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y termina diciendo esta porción preciosa, amén, sí. Ven, Señor Jesús. La iglesia, la esposa, la novia, le dice a Jesús, sí, ven, Señor Jesús. La pregunta es si tú estás preparado. La pregunta es si en esta tierra tú has puesto a Cristo como lo más importante. Y si no es así, y si tú mueres el día de hoy, yo te tendría que decir como en el relato, adiós para siempre. Pero si tú rindes tu vida a Dios, si tú rindes todo tu ser a Dios, todo lo que tú eres a Dios, aunque no nos volviéramos a ver, yo te diría buenas noches, como dice este relato. A mí me gusta mucho como mis amados hermanos en Cuba. Cuba es un país comunista en el cual nadie puede salir. De los hermanos cubanos no pueden salir de su país. Es muy complicado para ellos. Y los hermanos
tienen una frase que a mí me gusta mucho y cuando se despiden de ti, te abrazan y te besan y son muy efusivos y te dicen, pues nos vemos pronto, cuando Dios quiera, y si no nos vemos, pues nos veremos en el cielo. Y esa es como una promesa, pero también al mismo tiempo es un desafío, ¿sí me explico? Es un desafío porque llegar al cielo significa que tú fuiste fiel a Dios hasta el final. Dios es fiel hasta el final. Él no falla. La pregunta es si tú y yo seremos fieles hasta el final. Entonces, cuando ellos te dicen nos veremos en el cielo, es que te está diciendo yo voy a serle fiel a Cristo, pero yo espero que tú también seas fiel a Cristo. Yo espero que tú seas fiel hasta el final. Y me gustaría mencionar un texto más en la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 4, justo cuando un verdadero hijo de Dios está a punto de morir. Se considera como las últimas palabras del apóstol Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. O sea, la vida no es fácil, la vida cristiana no es sencilla. Tiene sus peleas, tiene sus batallas, tiene sus derrotas cuando no te agarras de Cristo. Y no me refiero a una vida llena de pecado, pero sí el cristiano en algún momento pudiera desfallecer. Si el cristiano en algún momento pudiera resbalar, pero se levanta. Claro, sufre las consecuencias de sus acciones, como todos, pero se puede levantar. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y eso es muy precioso. Cuando en las Olimpiadas o cuando en los juegos que son importantes para este mundo, te condecora y te premia a alguien importante, la gente se siente muy especial. Pero aquí el que te va a poner la corona de justicia, aquel que te la tiene guardada, aquel que te la tiene preparada, dice la Escritura, me la dará el Señor, juez justo en aquel día. Está esperando que Cristo mismo le ponga esa corona. Está esperando que ese galardón, que esa herencia, que ese premio se lo dé Jesús mismo. Y los cristianos esperamos eso. Recibir las palabras como dice la Escritura, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Porque de este mundo no esperamos nada. De este mundo no puedes esperar los halagos, porque a veces los halagos van con doble intención. De este mundo no puedes esperar el premio o el aplauso, porque después eso se convierte en nada. De este mundo no puedes esperar la aceptación, porque a veces la gente te va a entender y a veces no. Pero aquel día que el juez justo nos reciba con esa corona, como dice la Escritura, sino también a todos los que aman su venida. No solo a Pablo. Esta promesa no solamente es para Pablo. Esto no es nada más para el gran apóstol Pablo. Esto es para cualquiera de nosotros. Para cualquiera de los que escuchen esto. Pero tiene una cláusula. A los que aman su venida. Y los que aman su venida son los que se han arrepentido y los que han creído. Los que han nacido de nuevo. Los que son la esposa de Cristo y los que esperan y dicen, como el apóstol Juan y como todos, ven Señor Jesús, no tardes, ven Señor Jesús. Aquí hay un hombre que está a punto de morir y él lo sabe, pero él está preparado. Él tiene una conciencia tranquila, él no le debe nada a nadie. Él siente que se ha puesto en paz con su prójimo. ¿Sabes? Los cristianos cada noche deberíamos de hacer esa reflexión. Si hay algún pendiente con alguna persona, y si tú dices, no, lo voy a platicar en un mes, en 2 meses, en 6 meses, tú no sabes si puedas hacerlo. Es mejor estar en paz con todos los hombres el día de hoy. Pero lo más importante es mejor estar en paz con Dios. Podemos concluir esta enseñanza diciendo que el sufrimiento presente no será comparado. No es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse. Podemos decir que el día de hoy
Dios nos recuerda que Él mismo va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, que Él mismo nos pondrá esa corona, que Él mismo nos consolará, que Él mismo nos ayudará, que Él mismo nos animará, que Él mismo nos reconfortará, que el cielo es cielo porque Cristo está ahí, que la gloria eterna estará ahí presente para todos nosotros. Y yo quiero ponerte un último ejemplo. ¿Cuánto es lo más que viviremos los presentes? Tal vez alguno 80, tal vez alguno 90, tal vez algunos 100 años siendo muy longevo. Pero cuando tú tengas 100 años y entres a la eternidad, si tú mueres con Cristo y hayan pasado los primeros 500 años en tu vida eterna, tú dirás, los años de sufrimiento en la tierra fueron 10, tal vez, fueron 15, fueron 20 años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, si sumas todos tus años. Pero cuando hayan pasado 1000 años, tú dirás, no es comparable. Y cuando hayan pasado 1.000.000 de años, tú dirás, no es comparable. Y cuando hayas pasado trillones y trillones de años, supongamos que existiera esa cantidad, y llegarás a una cantidad bastante grande y elevada, te darías cuenta que tu vida y mi vida no fueron nada, nada en el plano de la eternidad, y el sufrimiento se convertiría en nada, y ni siquiera nos acordaríamos de eso. Quiero concluir con una idea que es muy importante. Yo sé que tú y yo creemos, porque yo sí lo creo, que veremos a nuestros seres queridos allá en la gloria. Y yo sé que muchos esperamos ese momento. Y una amada hermana en alguna ocasión me dijo, cuando yo llegue al cielo voy a ir a ver a Moisés, y voy a ir a ver a Elías, y voy a ver a... Y yo le dije algo. ¿Sabes? Yo creo que cuando lleguemos al cielo, si Dios lo permite, aunque amemos mucho a nuestra familia, no nos va a importar ver tanto a nuestra familia. Ni a Moisés, ni a Elías, ni a todos ellos, porque sí son gente importante y son gente valiosa, pero ese día queremos ver a Cristo cara a cara y deleitarnos en Él por la eternidad. Y no quiere decir que no amemos a nuestra familia, sino quiere decir que anhelaremos llegar al cielo, porque ahí está Jesús, que dio su vida por nosotros. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos y que podamos reflexionar por un instante al final de esta enseñanza. Y que podamos realmente pedirle a Dios que cual sea el momento, que cual sea la dificultad que estemos pasando, no dejemos de mirar lo que debemos de mirar. No dejemos de observar lo que tenemos que observar. Yo sé que puede haber un momento de mucho dolor y sufrimiento para muchos de los que están escuchando esta enseñanza, de confusión, de adversidad, de lucha. Pero todo eso va a acabar. No habrá más miedo, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más pecado en ese lugar. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Fija tus ojos en Cristo, llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Aunque mi alma tenga sed de algún vacío llenar, aunque inquieta en ansiedad por ver dónde descansar, aunque mi alma tenga sed de algún vacío llenar, aunque inquieta en ansiedad por ver dónde descansar, yo sé algo y lo sé muy bien. Cristo no son mis hermanos, pues la iglesia no el pastor, no el estudio, no la oración. Cristo no es un momento feliz. Cristo no es una emoción, no el buen trabajo donde estoy, no es el día alegre y soleado. Cristo no es momento feliz. Yo sé algo y lo sé muy bien. Cristo es la roca de mi reposo. Cristo es mi ser. Cristo es el Dios de mi reposo. Cristo es quien calma mi ser. Cristo es quien calma mi ser. Cristo es quien calma mi ser. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad de estar reunidos. Gracias te damos porque nos has permitido tener una reunión juntos. Te rogamos que nos ayudes a todos a terminar y a llegar hasta el final. Fortalece aún el que está pasando por momentos difíciles en este momento, recordando, Señor, que el final del sufrimiento vendrá ya cuando tú estés con nosotros por la eternidad. Padre, muchas gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.